Está con nosotros aquí en el estudio Jorge Luis Rodríguez Basora, historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Bienvenido. Viridiana, buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Oye, platicar de don Silvio Zavala. Exactamente. Fíjate que la semana pasada, cuando hablamos de Lorenzo de Zavala, hubo gente que en redes sociales y en los comentarios nos preguntaba: hay un auditorio en el centro de Mérida que lleva el nombre de un tal Zavala. Es su pariente. Así me decían. Fue su pariente, fue su hijo, fue su nieto. Y bueno, pues es importante hacer esta aclaración porque efectivamente Zavalas en Yucatán ha habido muchos, varios y muy destacados, ¿no? Y da la casualidad que este en especial, don Silvio Zavala Vallado, lo podemos considerar como uno de los yucatecos más universales del siglo XX, pero poco se ha sabido de él. Por ejemplo, si yo te pregunto, don Silvio Zavala, tú me dirás, bueno, ¿quién fue esta persona? No está en el radar. No está en el radar, pero junto a Felipe Carrillo Puerto, junto a Armando Manzanero, el gran maestro músico, pues es de los yucatecos que más han destacado y más se conoce de su obra a nivel internacional. ¿Qué hizo? Bueno, él es historiador, es abogado e historiador. Tenemos que decirnos que él nace aquí en Mérida en el año de 1909. No se queda viviendo aquí en Mérida. Las oportunidades de esa época y más con la revolución no le permiten quedarse aquí a estudiar. Él quería seguir estudiando, empezó como abogado, se gana una beca para ir a estudiar a la Ciudad de México, después en la Ciudad de México se gana otra beca y se va a estudiar a Madrid. Imagínate, en esa época, estamos hablando de 1920, ir a estudiar a Madrid, ganándose una beca entre todos los que estudiaban en la UNAM de ese entonces. Decide él, destaca como abogado. Pero su principal labor no se centra en ser abogado. Él se dedica a la historia. Él empieza a estudiar ciencias sociales, empieza a estudiar la historia de la conquista de América, no solo de México, de toda América. Empieza a estudiar las instituciones coloniales. A veces nos preguntan a los historiadores, bueno, ¿de dónde sacan tanta información? ¿No? ¿De dónde están los datos? ¿Dónde están las fuentes? Él fue una persona que desde 1920 se comenzó a estudiar en los archivos. Iba al Archivo General de Indias, al Archivo Histórico de Madrid, a buscar todos esos documentación, que déjame decirte que además están en letras muy diferentes a las que nosotros conocemos. Si tú tratas de leer un documento de hace 400 años, es lo que llamamos letra trocortesiana o paleografía antigua, da trabajo. Y sobre todo que porque el gráficamente es difícil de leer. Sí, es otro tipo de escritura. Okay. No teníamos la letra script, que le llamamos ahorita. Y sobre todo que él le tocó investigar en una época en la que no había, déjate tus celulares, no había ni siquiera fotocopiadoras. Todo eso, si querías un documento, a mano tenías que estar escribiendo, ¿no? Entonces él se dedica a estudiar y te repito, la gran obra de él no se trata de estudiar solo sobre México, sino se trata de estudiar sobre todo lo que fue la presencia de España en América. Y eso es uno de los puntos principales que le reconocen a don Silvio Zavala. A nivel hispanoamericano, estás hablando del Perú, Argentina, lo que hoy es Colombia, obviamente España y México, pues él fue una autoridad y no solo una autoridad que dejó una obra bastante vasta, decenas de libros que escribió, sino también se dedicó a preparar a las nuevas generaciones. Fue una persona que compartió su conocimiento. Tú dirás, bueno, pues entonces no fue yucateco, aquí nada más nació, se fue, pero sí estuvo muy presente en la tierra, siempre estaba, cuando podía, tenía la oportunidad, venía, preparó a historiadores, siempre tendió una mano a los historiadores yucatecos, tanto los que estaban en México como los que se iban a estudiar en España. Y un dato interesante, no solo historiador, sino también fue un gran político, en el sentido, tuvo una carrera política y diplomática. Él fue director del Museo Nacional de Historia, hoy Castillo de Chapultepec. Okay. Fue uno de los directores y aparte le tocó, por ejemplo, entre otras cosas, podemos hablar un montón de lo que hizo cuando aparecen los restos de Hernán Cortés, el conquistador de México. Estaban perdidos por más de 100 años, entonces él le tocó como director hacer los estudios, llevar la comisión, determinar si era verdad o no que eran los restos de Hernán Cortés, ¿no? Entonces fue un caso muy mediático. Si eran, al final sí eran. ¿Dónde están los restos de Hernán Cortés? Pues ahorita están en México porque se descubrió Lucas Alamán, este historiador, este político conservador que muchos lo atacan como un gran conservador, los rescata
y los guarda y los tiene tan bien guardados que hasta 100 años después aparecen los restos. Pero imagínate, ahí te das la cuenta del papel que tuvo esta persona, don Silvio Zavala, de que pues él tenía que dar la firma final de si eran o no eran. Entonces se hizo una comisión donde él, como director del Museo de Historia, también avala que sí eran los restos, y fue también diplomático, embajador de México ante la UNESCO y después embajador de México en Francia. Estuvo casi 20 años en Francia, donde tuvo una carrera diplomática muy importante y dejó muy en alto el nombre de México. Y ahora yo te decía, ¿y por qué es de los yucatecos más universales? Porque él en el año del 1993, recibe uno de los premios, de los galardones más importantes del mundo. ¿Conoces los premios? Se trata de los premios Príncipe de Asturias. A lo mejor la gente conoce más los premios Nobel, que son más difundidos, pero el premio Príncipe de Asturias, hoy Princesa de Asturias, porque ya hay una heredera al trono de España, pues son muy reconocidos. Solo 12 mexicanos lo han recibido. ¿Okay? Y la mayoría en cuestiones de ciencias, científicos e instituciones, por ejemplo la UNAM, el Colegio de México, el Fondo de Cultura, o sea, instituciones del más alto nivel. O sea, la institución per se recibe el galardón, no una persona. No, tanto personas como instituciones, pero para que te des cuenta de que es muy difícil que lo reciba una persona, o sea, porque estás hablando, ¿cómo vas a competir contra la UNAM? ¿Cómo vas a competir contra el Colegio de México? ¿No? Y aún así en esas competencias, en esas evaluaciones, llegó a estar don Silvio Zavala Vallado, este yucateco que salió de Yucatán, pero siempre amó a su tierra y siempre procuró investigar y mandar datos sobre, decía, bueno, la encomienda en toda América. Bueno, ¿qué pasaba en Yucatán? Bueno, y preparó a investigadores que estudiaron sobre la encomienda en Yucatán, y él como que lo evaluaba, o sea, sí, no, te falta este dato, aporta por allá, ¿no? Pero entonces, y se consagró su carrera en el 93 con el premio Príncipe de Asturias. Te digo, muy pocos mexicanos y un yucateco. Él es el único yucateco que tenemos. Tenemos un auditorio que lleva su nombre. Tenemos una medalla, la medalla del Ayuntamiento hacia la cultura. Es la medalla Silvio Zavala Vallado. O sea, una persona muy poco conocida, pero un yucateco universal en toda la expresión de la palabra, pues que deja muy en alto el nombre de Yucatán. ¿Cómo murió? Él pues murió ya de grande, murió a los 105 años. Madre mía. Hazme el favor, a los 100, es una familia muy longeva. De hecho hay una anécdota curiosa porque en el Archivo de Indias, en Sevilla, España, se devela un busto, la Liga de Acción Social devela un busto de don Silvio en el Archivo de Indias. Él todavía vivía y se le pone obviamente pues la fecha de nacimiento, y debería estar en cualquier busto la fecha de cuando fallece. Claro. Pero él no fallecía. No había fallecido. Y la gente pasaba y la gente lo visitaba, y de repente a mí me tocó estar allá de gente, bueno, oye, ¿y este sigue vivo? Pues sí sigue vivo, oye, pero tiene 103 años, sí, tiene 103. Una familia muy longeva, pero la verdad es una persona muy reconocida, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio de México, o sea, de las instituciones más reconocidas. Y te digo, y salió de aquí de Yucatán a base de esfuerzo, de estudio, de sus recortes periodísticos, o sea, y aparte también, por ejemplo, un dato muy poco conocido de él, un gran humanista, altruista. Cuando viene la Guerra Civil Española en el 36, él pues ya no estaba en España, pero cuando él sale, él se da cuenta de lo que iba a pasar y trata de ayudar, y ayuda a muchos de los que fueron sus maestros, sus compañeros en la Universidad de Madrid, buscar la manera no solo pecuniaria de que trataran de sobrevivir en los tiempos de la guerra, sino también traerlos a México. O sea, que además una persona muy humana, o sea, que hay que reconocerse esa visión humanística, y logró que muchos de ellos exiliados, que o sea, no tenían a dónde ir, los trajo a México, consiguió que tuvieran un trabajo, y de ahí surge, entre otras cosas, el Colegio de México. O sea, un yucateco para estar orgullosos 100%. Y sí, fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención es que muchos de los yucatecos, de los que debemos de estar muy orgullosos, no se quedan en Yucatán. Eso es no sé si se replique o sea algo muy de yucatecos. Mira, pues la realidad es que él, para hacer todo lo que pudo hacer, pues no se podía quedar acá. Claro. O sea, imagínate, estamos hablando de 1920. ¿Dónde muere?
Él en la Ciudad de México. Él, su o sea, residencia... sale y se queda en la Ciudad de México. Sí, te digo, estuvo 20 años fuera. Por ejemplo, en Francia estuvo más de 20 años. De hecho, gente que ha visitado la embajada de Francia, de México en Francia, dice que hasta muchas de, o sea, edificios y cosas de remodelaciones él las mandó a hacer. Estuvo ahí casi 20 años. Pero sí, por ejemplo, imagínate tú en los años 20, o sea, estudiar un doctorado aquí era imposible, en Yucatán. O sea, tener el alcance, las investigaciones. Digo, todavía para el día de hoy, si tú quieres conectarte con el Archivo General de Indias, hay pues muchas cosas están digitalizadas. En esa época tenías que ir, tenías que conseguir contactos. Sí es un tema que pues tenemos el pendiente aquí de tener en Yucatán, o sea, un tema pendiente de que muchos se tienen que ir, pero pues es poco a poco. Yo creo que se van dando más oportunidades, pero efectivamente muchos de los yucatecos de los que hemos hablado, incluso el mismo Armando Manzanero, pues tuvo que salir a componer canciones, a visitar estudios, conciertos, para poder tener ese alcance universal. Pues Jorge Luis, te agradecemos mucho como siempre esta plática. Muchísimas gracias a ti, un gusto como siempre. Te seguimos en Crónicas de Yucatán. Por favor, ahí tenemos cosas de este tema que hablamos y otros temas. Buenísimo. Y recuerda que todas las entrevistas también las encuentra en las redes sociales de Telesur, en el YouTube también por allá y desde luego seguro en Crónicas de Yucatán. Jorge Luis Rodríguez Basor, historiador, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado. Gracias. Muchas gracias. Oigan, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.